A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Bendiciones para todos. Damos gracias a Dios que hoy comenzamos el libro 3. En 3 meses, Dios mediante, estamos terminando este curso, para mí, interesantísimo, muy edificante y muy complementario para tener una idea más clara del Nuevo Testamento. Antes de comenzar el libro 3, que es el tercer viaje misionero y último de Pablo, que termina preso en Roma, vamos así rapidito, con fallas, con errores, con descuidos, con trancas, y hacer un repaso rapidito. Ajá, lo agarré del, del viaje número 1 y del viaje número 2. Oh, wow. Pero vamos a hacerlo así, sin entrar en mucho detalle. Yo voy preguntando y usted va contestando. Ah, bueno. Bien. Y dependiendo de la contesta, puedo anular las dos notas anteriores, ¿ok? Entonces, primer viaje misionero rapidito. Hablamos que Pablo nació en una ciudad llamada ¿cómo? Tarso. Una ciudad judía o romana. 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 Por lo tanto, Pablo era ciudadano Romano. romano, pero judío por descendencia Encía. de De su papá. de su padre. Ajá. Estudió Con Los Gamaliel. pies de Gamaliel. a con- Gamaliel, que era uno de los maestros más importantes, más conocidos de aquel entonces. Era como nombrar un Nicodemo también, maestro de la ley, conocido de todo. Ajá, entonces, Ay, ¿por qué me cuando él está persiguiendo a los hermanos en Jerusalén, pensando que era una blasfemia hablar de ese tal Jesús, ¿qué hacía Pablo en Jerusalén con los hermanos en Jerusalén? Que seguía? Los perseguía. Los maltrataba. los torturaba, los arrastraba y los llevaba a la cárcel. Arrestado. Yeah. Entonces pidió carta a los sumos sacerdotes para ir a perseguir a los hermanos. ¿A dónde? Dama. A Damasco, para Damasco. hacerle lo mismo. Camino a Damasco, ya casi llegando a Damasco, se encontró con el Señor. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le dijo el ¿Se quedó Señor? ciego? Quedó ciego. Se quedó ciego. ¿Quién eres? Primero la pregunta y después qué quieres ¿Por que qué haga. me persigue? Ajá. Ya. Y Pablo se puso rebelde. No. No. No, le dijo qué quieres que haga. Lo más rápido. Pablo cambió, no se puso con necedad, que me enseñaron, que yo pensaba, que yo creía que Gamaliel, que mi papá, que soy judío, que soy de No, nada, hermano. Cuando uno reconozca el error, ya se acabó. Entonces él dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Ujú. Entra a Damasco, y allá se te va a decir qué va a hacer. Allá mandó Dios a un hombre llamado Ananías. ¿Qué le dijo Ananías. Ananías? Ujú. ¿Qué le dijo Ananías? Que ese hombre tenía reputación de que los perseguía y los había Ajá. como Pero mucho. cuando llegó ante Pablo, ¿qué le dijo Ananías a Pablo? Que el Señor me Es- Era enseñó. la vista. El Señor me ha traído aquí y Hermano Pablo, el Señor Jesús que se te apareció por el camino, me envió para que te orara. Le oró, se le cayeron las Y no, escamas. cayeron las las escamas que tenía. todo, entregó el ayuno, Persiguió. se bautizó, Ujú. de ahí empezó a predicar, ahí rapidito ahí. De ahí para dónde agarró Pablo, Arabia. Arabia. para Arabia. ¿Cuánto tiempo tuvo en Arabia? 3 años. 3 años. Después de Arabia, ¿para dónde agarró otra vez? Damasco. Para Damasco. Y después de Damasco, ¿para dónde agarró? Jerusalén. Para Jerusalén. ¿Cómo salió de Damasco? Por una. En los muros, por una Por canasta. una canasta. Y cuando llegó a Jerusalén lo trataban, lo abrazaban y lo querían. Oye, Pablo, no. Lo rechazaban, No. tenía miedo. Ajá, entonces, ¿quién fue el que agarró a Pablo y lo presentó a los apóstoles? Bernabé. Bernabé, que ya vamos a ver ahora que su nombre no es Bernabé. Bernabé, sino que es José. Y entonces, ¿cuántos días tuvo Pablo con los apóstoles Pedro, Juan y Santiago? 15 días. 15 días, 2 semanas. Mientras hablaba con ellos, también predicaba. Entonces los judíos de Jerusalén hicieron matar a Pablo. Bueno, este era el que perseguía y ahora estás hablando de ese Cristo. Entonces quisieron matarlo. ¿Y qué dieron los hermanos de Jerusalén? Lo llevaron Lo mandaron para Tarso.
Lo mandaron para Tarso vía Cesarea, ¿verdad? Y allá se quedó, lo dejamos en Tarso. Entonces se funda la iglesia en Antioquía y los apóstoles mandan a ver, ¿a quién mandaron a ver lo que estaba pasando en A Antioquía? Bernabé. A ver, A Bernabé. Bernabé anda allá y cuando Bernabé llegó, ¿con qué se encontró en Antioquía de Siria? Una iglesia ya formada con muchos Iglesia miembros. con bastante gente, contenta, abundancia. Entonces Bernabé le dijo, sigan firmes, sigan constantes, vamos para adelante, vamos bien. Pero viendo que había mucha gente, que había mucho movimiento y que hacía falta gente, ¿qué hizo Bernabé? Se fue para Tarso a Para buscar a Pablo. Fue Pablo. para Tarso a buscar a Pablo. Pablo, te necesito, vámonos para Antioquía de Siria. Llegaron los dos y ahí estuvieron ¿cuánto tiempo? Un año. Un año. Entonces ya tenemos 3 años en Arabia. Arabia, un año en Antioquía, Y ya Antioquía. son 4. Cuando Pablo escribe en Gálatas que pasados 14 años volvió a Jerusalén, quiere decir por descarte que si fueron 3 en Arabia, uno en Antioquía, los otros 10 estuvo estuvo en Tarso. en Tarso. Ok, perfecto. Entonces cuando ya están ahí, están trabajando en la obra en Hechos capítulo 13, que es donde comienza el primer viaje misionero, dice que el Espíritu Santo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Hechos 13? Que separaran a Pablo y a Bernabé para Apártenme a misión. Pablo y a Bernabé para la obra que los he encomendado. Los hermanos le pusieron la mano, le oraron y lo encomendaron a la obra del Señor. Ahí es donde ellos salen, ¿verdad? Pablo y Bernabé. ¿Y a quién más se llevan? A Juan Marcos. Juan A Juan Marcos. Marcos. Una versión dice que era sobrino de Bernabé y otro dice que era primo. Simón. Entonces arrancan y pasan primero, entran por la isla de Chipre. Allá se encuentran el gobernador. ¿Cómo se llama ese gobernador? Sergio, No tengo la culpa. Procónsul. ¿Entiendes? Procónsul Sergio Paulo, varón Sergio Paulo. temeroso, imagínate, de la palabra de Dios. Lo que malo aquí era que tenía una mala junta, ¿verdad? Tenía una mala junta de un brujo. el mago. No todo es perfecto en los Sergios. Entonces se quiso oponer a que Pablo le predicaba, y Pablo le predicó y el brujo quedó ciego y el procónsul dijo, quedó maravillado y aceptó la bendición de Dios. Salen de Chipre y llegan a Panfilia, ya entrando a la provincia de Galacia. ¿Quién se devuelve desde Panfilia? Juan Marcos. Marcos se Juan quedó. Marcos. Se devolvió y ni siquiera para Antioquía. El hombre cogió camino directo y ya voy para Jerusalén. ¿Entiendes? Y entonces pasaron Pablo y Bernabé. ¿Dónde llegaron a predicar? ¿Cuál fue la primera provincia que empezaron a predicar? Antioquia. Y de Pisidia. No, Primera en Galacia. provincia. Provincia. Provincia de Provincia de Galacia. De Galacia. Galacia. Muy bien, Galacia. En Galacia, ¿cuál es la primera ciudad que entraron y fundaron? Antioquía de Pisidia. Antioquía de Pisidia, muy bien. De ahí pasaron ¿a dónde? A Iconio. Iconio. A Iconio. De Iconio pasaron A Listra. a Listra. No se al revés, pregunto. No se al revés, ¿no? No. Ok. No, Pasaron a Listra. Fíjate que no le estoy entrando en detalle. Listra. ¿Qué le hicieron a Listra que llamó la atención? ¿Qué le hicieron a Pablo? La apedrearon. Casi lo dejan No, matar. apedrearon Pablo. a lo Pablo. sacaron afuera de la. Ajá, y lo pensaron que estaba como muerto. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Entró de nuevo a la Y entró de Ese hombre nuevo. la tremendo. ciudad. Así soy yo, le digo que el Señor los reprenda todito, pedazo de demonio. Y les caigo a pedrada también y me voy. No, el hombre se devolvió para Listra. Y ahí, ese hombre de Dios tremendo. De ahí de Listra pasó ¿a dónde? A Derbe. A Derbe. En toda esa iglesia, ¿a quién dejó encargado Pablo? A los mínimos de la iglesia todavía Llama a gente ahí, a gente con la bendición de Dios. Y regresaron nuevamente ¿a dónde? Antioquía de Siria. Antioquía de Siria y echaron el cuento, ¿verdad? Cómo había esto, cómo había pasado. Habíamos hablado que ese viaje tardó como casi 2 años también. Perfecto. Después pasado un tiempo, ya es el primer viaje misionero. Capítulo 13,
Entramos al capítulo 13 y 14, son el primer viaje misionero. Entonces están contentos todos en Antioquía de Pisidia, perdón, no, en Antioquía de Bien. Siria. De ¿Y Siria. llegaron quiénes allá? ¿Quiénes llegaron allá? Los de Jerusalén. Una Uno de Jerusalén y llegaron con mentiras, ¿verdad? ¿Qué Sí. dijeron ellos? ¿Qué dijeron ellos? Que había que hacer circuncisión. No, ¿qué dijeron Mentira, ellos? las leyes de que Moisés. venían de Jacob. Parte de, Ya. Ajá, Que venían de Santiago. Mira, a otro nos mandó el apóstol Santiago. Y entonces, ¿qué malicia metieron ahí? ¿Qué mala Que había enseñanza? que Era necesario. Recibir la ley de Ya. Moisés y la circuncisión. Ajá, toda la ley de Moisés, que está Ya. bien que hayas aceptado a Jesús, está muy bien, pero eso No. no te, ¿entiendes? No te salva. No Ujú. te salva, te falta la ley de Moisés. Te falta. Pablo se opuso fuertemente, ¿verdad? Ujú. Pablo se opuso, porque inclusive Pedro, que estaba de visita allá, que antes estaba con los gentiles, se echó para atrás, y Bernabé, que es un hombre lleno del Espíritu Santo, también se echó para atrás. Atrás. Y empezaron a dar como entre dos aguas, medio hipócrita, medio falso, ahí temeroso, porque, oye, si este lo mandó Santiago, Ujú. pero ¿quién los resistió? Pablo. 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 Y hubo tal desacuerdo que decidieron entonces. Que mandar a Bernabé y a Pablo a tratar el asunto en En Antioquía. Jerusalén. En Jerusalén. Entonces, Hechos capítulo 15 es el primer concilio de Jerusalén para resolver esa situación. O es solo Jesús o es Jesús más la ley de Moisés. Ahí se presentaron, habló Pedro, habló Santiago, habló Pablo, habló Bernabé, hablaron los que estaban en contra de Los todo, fariseos. ahí hablaron y testificaron. ¿Y cuál fue la conclusión? La conclusión tenemos que tenerla bien clara. La ¿Qué dijeron los conclusión. apóstoles? Le había parecido El Espíritu Santo a nosotros al que Espíritu Santo y a solamente ellos. tenían que mantenerse Ajá. de fornicación, de no comer lo sacrificado a los ídolos, ni lo estrangulado, ni lo de sangre, Y los matrimonios. Sangre ni animal estrangulado o ahogado. Wow. Y los matrimonios prohibidos. Ajá. Y acuérdense, lo más importante de ahí es que ellos dijeron, después de mucha discusión, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. No, a veces hacemos al revés, ¿verdad? A nosotros y al Espíritu Santo. No, señor, eso no es así. Es al Espíritu Santo y a nosotros. Ok, entonces agarraron, hicieron una carta y ¿con quién la mandaron? Escogieron a dos personas bien importantes de la iglesia de Jerusalén, cogieron a Judas y a Y a A Silas y a Judas. Sila, su otro nombre era Silvano. Silvano. Ellos fueron y aparte que eran conocidos, eran profetas, ¿verdad? Y entonces fueron con Pablo y Bernabé a Antioquía de Siria. ¿Y cómo recibieron los hermanos esa noticia, la carta? Con alegría. Se quitaron esa carga de encima, ¿verdad? Sí. Contento. Ok, ya se arregló el problema, ya estamos bien, ya las aguas bajaron, ya es solo Jesucristo. Y entonces, ¿qué decide Pablo pasado unos meses? Volver a Volver a Vamos a visitar las iglesias consolar a los fundadas. hermanos. Él no iba para fundar, vamos a ver cómo están los hermanos. Y Bernabé le dice, vamos. Y llamaron a quién? a Juan Marco. A Juan Marco otra vez. Ujú. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué dijo Pablo? Pablo dijo que no iba con él. Abandonó en el primer viaje, que no. Sí, Que no, que no. pues no dejó mi caminito, no se- no dejó en Pampilla, no dejó espiritifláutico. ¿Cómo traduciría eso, Robert, el domingo? No dejó catandaurílico. No está viendo solito y cómo estaba Robert pariendo catandaurílico espiritifláutico. Estaba sudando. Entonces, tuvo tanta discusión. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? La discusión fue fuerte. Mire, Fue entonces que no pudieron Discusión y decidieron separaron. separarse. Ellos se separaron. Los hombres llenos del Espíritu Santo tuvieron un desacuerdo, no hay problema con eso, pero usted no encuentra en ningún lado Pablo hablando mal de Bernabé ni Bernabé hablando mal de Pablo. Se puede tener diferencias, pero no, eso no nos da permiso a hablar mal, ni señalar, ni a dividir de otra persona. Ok, entonces Pablo, ¿a quién escogió?
a Sila, Así Así. A Silas. ¿Por qué no se llevó a Judas? porque Judas ya se había regresado a Jerusalén. Se había regresado. Muy bien, vamos bien. Ya el día misionero ya no le voy a dar la nota, vamos bien. Ok, vamos, defiendan el segundo certificado. Entonces Pablo agarra a Silas, que es Silvano, y Bernabé se fue ¿con quién? con Juan Con Juan Juan Marco para Chipre. Ajá, vía Chipre. se fueron para Chipre. Ajá. Y Pablo y Bernabé Pablo y Silas se fueron otra vez por la provincia de Galacia, pero ahora como Siria, entraron. Cilicia, y fueron para Ajá, atrás. iban por Cilicia, Fenicia, mientras ellos iban, ¿qué hacían ellos con las iglesias que ya estaban Animando fundadas? las iglesias. y llevando Están llevándole la carta. Exacto, y la gente contenta y alegre. Ok, entonces, pero ¿cómo entraron ahora a Galacia? Al revés. Al revés, entonces al revés, ¿cómo es? Derbe, Listra, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. Ajá, muy bien. ¿Qué pasó en ese segundo viaje? En Listra, se añade un compañero, se Timoteo. añade Timoteo, Sí, sí, bien. y entonces también se añade a Lucas en Troa. Ajá, entonces aquí vamos con calma. Primero, antes de llegar a Troa, se añade Timoteo, ¿verdad? Porque En Listra. hablaba muy bien de él, aunque su papá era griego, pero su mamá era judía. Pero todo el mundo daba testimonio. Entonces Pablo quiso que ese muchacho viniera con él. Perfecto. Entonces, después que termina en Antioquía de Pisidia, ¿qué quiso hacer Pablo? Llevar la palabra hacia Asia. Llevar la palabra en la provincia de Asia, que era vecina de la provincia de Galacia. Entonces agarran para Bitinia. ¿Qué pasó en Bitinia, que es de el Asia? Espíritu Santo. no se lo permitió. No se lo permitió. Y Pablo entonces, no, Bitinia, se fue para Misia, al lado de Bitinia. ¿Qué pasó ahí? Tampoco se lo permitió. El Espíritu Santo dijo, no, no. Entonces Pablo no echó para atrás, sino bueno, vamos para adelante. La próxima era la provincia de Macedonia. Pero había que llegar al puerto de, ¿cómo se llama el puerto? Troa. Ya me perdí. Troas. Ajá. ¿Quién se le anexó en el puerto de Troas? Lucas. 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 Ok, ¿cómo sabemos que Lucas andaba en ese viaje? Porque cambió la manera de Porque hablar y ahora se incluye en el empezó a incluirse en Ajá, por los pronombres fuimos, estuvimos, llegamos, y sabemos cuando no está, cuando decía, entonces llegaron, estuvieron, Fueron. ok. Entonces, ¿qué pasó en Troas? tuvo la visión La visión de la noche de Macedonia. de Macedonia que le dice, ven y ayúdanos. A ver, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo dijo, Dios no está mandando a Macedonia. Pasan a Macedonia, pasan por Ptolemaida, pasan por Mulberry, pasan por Tampa, se meten por Leyland y llegan a Filipo. ¿Qué era Filipos? una ciudad importante. Una ciudad Una colonia romana. Una colonia romana que no tenía, no tenía sinagoga. No tenía No sinagoga. había sinagoga, y según la teóloga que tenemos en el curso, para fundar una sinagoga, eso lo aprendimos. Necesitan 10 hombres. A ver, ahí está, eso lo dice. ¿Entiendes? Necesitaban 10. Yo todavía tengo duda de esa información porque yo no creo que no hubieran 10 hombres judíos allá. ¿Entiendes? Entonces yo Yo todavía... lo busqué en otro sitio también y hay varias fuentes que dicen que sí, que se dice como que no había en cabeza o A ver, algo se así. supone que son Ok. 10 hombres cabeza de familia. Ajá. Ok, entonces, ¿qué hizo Pablo cuando... aquí no hay sinagoga? No, se reúnen en las Sí. afueras. En las afueras de la ciudad. En un río, por allá afuera de la ciudad, y allá fue Pablo y predicó, y lo escucharon unas mujeres que están ahí, y una mujer llamada ¿cómo? Lidia. Lidia. Dios le abrió el corazón y aceptó a Jesucristo, se entregó a ella con toda su familia y fueron bautizadas. Fueron bautizados. Ok. Lidia, ¿qué vendía Lidia? Cosa fina, Púrpura, púrpura. como la que usa Daniela. ¿Entiendes? Daniela no va a Walmart ni Daniela va a pura cosa fina. Púrpura. Ok, entonces termina ahí y comienzan a predicar en Filipo. ¿Qué pasó en Filipo? ¿Salieron bien o salieron corriendo? No, Lo cuando está encarcelaron. Pasó lo de la divina primero. la divina, Ajá. la muchacha, Y después de la divina, entonces salieron corriendo.
Ok, Ya. tuvieron un problema ahí con una muchacha ahí. Los amos no les gustó que perdieron el negocio, Los los azotaron. tumbaron, levantaron al pueblo. Total que tuvieron que irse corriendo, pero ya se había fundado la iglesia. ¿Y a quién quedó encargado o al frente de la iglesia de Filipo? Lucas y Lucas y Timoteo. Ajá. Pero en Filipo, Pero a él lo metieron en la cárcel. Muriendo. Ahí cuando ellos se después de van, la ellos regresan. Bueno, bueno, los azotan y después Los- de que los- Y los la meten en la cosa es cárcel. que no es como en Tesalónica, que ahí Ya, sí. pero Ajá, Está porque parece poco lo encarcelaron, lo eso, por azotaron. eso. Ya. Les rogaron que por se lo fueran, muerto, por pero lo que ellos regresaron, visitaron a Lidia una vez más, se despidieron de los hermanos y entonces se fueron para... Exacto, ok, Dice Pablo y pero que Silas no le fue muy bien en lo que adoraron y las hacían. cadenas le fueron quitadas. ¿Qué te parece, Robert? Lo azotan, no fue y Pablo no fácil, pasó ¿viste? nada. Y lo metieron Después para la de que los cárcel, azotaron, le pobrecito. pidieron que se fuera y si se Como queda no fue a salir. ella, como no fue a ella que le dieron los palazos. Ujú. Ok, no, pero está bien, está bien. Ahí entonces queda Timoteo y queda Lucas. Lucas. ¿Y Lucas, él pasa a dónde? A Tesalónica. A Tesalónica. Tesalónica. Ahí sí hay sinagoga, ¿verdad? Ahí va y predica en la sinagoga, se entregan unos cuantos, Semana. pero hubo otros judíos que, ¿qué pasó? Se rebelaron los judíos en contra, se levantaron Ellos ponían la palabra en la sinagoga y a entonces buscarlos a casa. muchos se convirtieron Ajá, y pero- entonces los judíos que no creyeron se pusieron celosos. Entonces Ajá. se juntaron con unos ociosos. Una muchedumbre de Y hombres. Y entonces mujeres, y Y le mujeres cayeron también en... y mujeres pero, ¿sabes? No creyentes. Y total que levantaron al pueblo, a las autoridades, a todos, y tuvieron que irse, ¿cierto? Ujú. Ok, de ahí pasaron ¿a dónde? a ver, A Berea. A Berea. ¿Cómo le fue en Berea? Mejorcito. ¿Pero por Ah, qué? estuvo bien. Porque recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñaban la palabra Ah, toda. y entonces este la Biblia carácter dice, Eran nobles. ajá, la Biblia dice que los de Berea eran más nobles que los desgraciados de Tesalónica, Ujú, porque ellos escudriñaban a ver si era verdad lo que Pablo estaba diciendo. ujú. Ok, se funda la iglesia en Berea, pero ¿qué pasó? ¿Por qué tuvieron que salir corriendo de Berea también? Los de porque Tesalónica los de llegaron, se Tesalónica enteraron que llegaron Pablo estaba allí y fueron a buscar a Ajá. Pablo. O y sea, no se conformaron con sacarlo de Tesalónica. Ah, están en Berea. Allá vamos va. allá. Y Ujú. entonces, ¿qué hicieron los hermanos de Berea con Se Pablo? lo sacan a llevaron. Pablo, matan a Pablo y lo llevan Lo llevaron a Atenas. Lo, Se ma- lo ya lo lleva mandaron para Atenas. a Atenas. Daniela y Casimira. Dejen hablar los demás, por favor. No puede ser. Entiende que ustedes quieran decir todo a ustedes. Lo mataron para Pasa, Atenas. y se la lleva a Atenas. Ujú. ¿Cuál es la instrucción que da Pablo cuando llega a Atenas a los de Berea? que Que mandan a Silas buscar a y Timoteo lleguen y rapidito para Atenas. atrás. Ajá. Ok. A Timoteo, Que que regresen a donde él lo antes posible. Mientras tanto, ¿cuál es la situación que se encontró Pablo en Atenas? Muchos ídolos. La Era una idolatría. ciudad llena de ídolos. Idolatría. Pablo predicaba en 3 sitios. En la plaza, En la plaza. En la sinagoga, Y en la- y en la plaza también. y en el No. Areópago. En el Areópago. No. Entonces fue al Areópago, a la plaza y a la sinagoga. Pero Ok. tengo Ah, duda ok. ahora, ¿y el mercado? ¿Dónde sale el mercado? La plaza de Estaba al lado de la La sinagoga. plaza del mercado, por eso que... Pero no está corriendo nada. La máquina. Estaba al lado del mercado. En el libro, En el los libro dibujitos, también hay uno que sale. parece un mercado. Yo sé lo que estoy diciendo. Ustedes defiéndanse, yo no, lo que tienen que defenderse son ustedes. Y acuérdense lo que le dije una vez. Biblia mata libros. ¿Se recuerda que le dije? Sí, sí, El libro puede decir, mira, C.L.S. Brandon, puede decir el libro, pero si la Biblia dice que es aquí. Biblia mata libro. ¿Estamos claros, verdad? Sí. Y Es Biblia- interesante. Y oiga, y Biblia mata profesor también. Y si Biblia mata libro y mata profesor, mata alumno. La Biblia mata a todo el mundo. La Biblia es primero, no, y se acabó. ¿Ok? Ajá. Ok, entonces había una ciudad idólatra y empezó Pablo a reprenderlo, a gritarlo a demonio idólatra.
No, se puso a estudiar la situación. Y habló Usaba las y claro, para conversar a la gente allí, a evangelizar. Fíjate cómo entró Pablo en todo, Muy, veo personas muy, espirituales. Y que he visto una plaquita que dice al Dios no Dios desconocido. A Dios no conocido. Ese Ujú. Dios que ustedes no conocen, es que yo vengo a hablar. Es que Si yo hay estoy. dos, si no respeta al diablo, idólatra, por eso es que están así, se van para el infierno. Mira, no, al Dios no conocido. Entonces le planteó ahí, ahí se encontró con dos grupos de filósofos. ¿Quiénes eran? Los Los epicúreos y los estoicos. Estoico. Ok, los epicúreos, ¿cuál era su doctrina, su corriente, su forma de pensar? Gente que llevaban la vida con placer. Vivir bien, con placer, no quiero problemas, no quiero sufrimiento. Y los estoicos era todo lo contrario. Hay que sufrir, Era sufrir. Era los aguantarse. sufrimientos. Esto fue lo que nos tocó. Ya. Y vamos. Lo que venga. Ajá. Ahí se entregaron pocas personas. Se entregó un areopagista llamado Dionisio y una mujer Dionisio. llamada Dionisio. Danis. Ok, de ahí para dónde pasó Pablo. Para Corinto. Para Corintio. Para Corinto. ¿Qué provincia es esa? Acaya. Esa Acaya. 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 Ahí estaba predicando y cuando estaba ahí, ¿quién llegó? Timoteo y Sila. No, Priscila y Aquila. Un matrimonio judío que había sido expulsado de... Priscila y Aquila. Él los conoció en la sinagoga. Nos conoció allá, pastor, no que llegaron. Pero fue en Bueno, bien Corintio. llegado. Bueno, Sí, pero sí, bien sí. llegado. Estaba en Corintio. Como que llegó Pablo y después llegaron ellos, eso no dice, dice que los conoció allí y habían llegado, no dice como que llegaron después que él llegó. Busca ver. Bueno, No. Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Un judío llamado Aquila. Natural de Ponto, Conoció en la sinagoga. recién venido de Italia con Priscila natural su de mujer, Ajá. ¿Y quién por fue la cuanto primero? Claudio había mandado que todos los Sí, judíos bueno. saliesen de Lea Roma. el contexto, léalo, no me lea a mí. Bueno, Lea el contexto, lea su Biblia. diría que llegó aquí la primero. Ajá. ¿Cómo crees tú que llegó aquí la primero? Léeme ahí el pasaje. Ok, voy. Corinto. Y halló un judío llamado Ustedes Aquila. tienen que aprender a defender su posición, porque entonces... De hecho, ¿qué es eso? 18. Hechos 18, Ahí capítulo. llegaron primero, porque decía poco antes, Aquila y su esposa Priscila habían llegado de Italia. Dice, y de donde halló en el Pedro. lugar también. ¿abierto? Había llegado poco antes, así que aquí la llegó. Bueno, entonces... Pero él halló a un judío ¿Y cuál fue llamado la pregunta Aquila, que yo natural hice? de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer. Es como los pájaros, que nada más que sienten que el papá llega, cierran los ojos y abren el pico. Entonces, pero como tienen un papá que le voltea el nido, entonces están todos locos. Entonces tienen que aprender para ser firme. Entonces conocieron a Pablo, A Priscila y a Aquila. ellos que hacían, al igual que Pablo, Eran tenderos. hacían tiendas. Ellos hacían la Walmart, hacían Publix, esas tiendas grandes, ellos lo hacían, ¿verdad? Entonces hacían Zara. No, hacían tiendas de campaña. Ok, perfecto. Ahí entonces se funda la iglesia de Corintio, ¿cierto? ¿Qué tiempo tuvo Pablo en Corintio? Un año y 6 meses. Un año y 6 meses. O año y medio. Un año y medio. Lo mismo. Lo mismo, ¿está viendo? Lo mismo. Año y 6 meses. No, a mí me parece que año y medio. Es lo mismo. Ok, ahí estuvo predicando. ¿Y qué otra iglesia cerquita por ahí se fundó también? La de Sencrea. Crea. Sencrea. ¿Qué hermana era Dioclonicia de la iglesia de Sencrea? Phoebe. ¿Cómo fue? Febe. Febe. Que se supone que esa fue la que llevó la carta a los romanos, porque en el capítulo 16 dice que va nuestra hermana Febe, que es diaconisa de la iglesia de Sencrea. Ok, entonces después que funda en Corintio, ¿cuántas iglesias ya tenemos entre el primer viaje y el segundo? Vamos a comenzar. 4 o 5. 5. 4 en Galacia. Sencrea. 7, 8. Ya, vamos por partes. 4 en Galacia, ¿verdad? Antioquía de Pisidia. Desde el Iconio, ok, desde el Listra, primer- Derbe, Filipo. Filipo, Filipo.
Tesalónica, Berea. Berea, Corinto y Corintio Corinto. Corinto y Cencrea. Son y 9. Cencrea. son van 9. bien. ¿Sí o no? ¿Cuántas van, Ana Lourdes? 9. Son 9. Entonces, ¿por qué se queda así? Yo digo 10 y usted se queda así. No, porque yo no lo oí. Ah, ok. ¿Cuántas van por fin? 9. 9. 4 en Galacia. Pero espérese un momento. En Cencrea se hizo uno, se puso. Ahí está la iglesia, se crea una iglesia, sí. Entiende que no aparece como la carta a los encreenses, no, pero sí es igual que Berea. En Berea se fundó una iglesia y no hay carta a Berea, ¿entiendes? Pero sí la fundó. Entonces, 4 en Galacia, después viene Filipo, 5, Tesalónica, 6, Berea, 7, Corintios, 8 y se crea 9. 9. Perfecto. ¿Qué hace entonces Pablo? Ya terminó en Corintios y se crea. ¿Qué hace Pablo con algo en su cuerpo? Ya terminó el segundo viaje misionero. O se rapó la. Rapó la Exacto. Entonces cabeza. se cree que era que tenía el pacto de Nazaret. Entonces pasa y se va a ir. ¿Y dónde llega rapidito? Y tuvo 15 días En Éfeso. en Éfeso. Le predicó, que dijo la gente. Que Que se se quedara. quedara. Y él dijo, no, si Dios quiere. No puedo, tengo Si que Dios quiere, Bueno, bueno. porque tengo que ir para la fiesta, mire, voy a cumplir mi voto, ok, y se fue, entonces, ajá, ay, por fin llegamos a Hechos, Dios mío, llegué cansado, ¿vale? Ajá, llegamos al versículo 22, Sí, Hechos 18, 22. ya. ¿Cómo vamos, Daniela? Siendo arriada, Sosasa ¿Cómo subió para vamos, saludar a la iglesia Casimira? y luego descendió a Antioquía. Después de estar Casimira. allí algún tiempo, salió Ya va. por orden de la región de Epa. Galacia y de Frigia. Déjala que hable. Déjala que se lo goce todo. Ya, tranquilito. ¿Cómo vamos, Casimira? Bien. Ok, perfecto. Ahora entramos al versículo 22. Acuérdese, ya salió de Corinto, ya pasó por Éfeso, tuvo los 15 días ahí y él sigue rumbo a Siria. ¿A qué parte de Siria específicamente? Piensen un Antioquía. Antioquía de Siria, a la iglesia donde él había salido. ¿Ok? Entonces, habiendo arribado a Cesarea, ya ¿dónde está él? Está en Palestina. Cesarea quedaba en Samaria, Es el puerto de entrada. en un puerto, es el puerto principal de Samaria, ¿sí? Ahí está. Entonces, subió, hermano Lourdes, subió, está para arriba, no le dé la vuelta. Oh, I know. Ok. Subió para saludar a la iglesia. ¿Cuál iglesia es esa? Jerusalén. Jerusalén. Entonces, llega a Cesarea por barco y de ahí se va por carretera y sube a la iglesia de Jerusalén. Y después dice, y luego descendió a Antioquía. Fíjate que dice descendió, pero cuando usted ve en el mapa, Jerusalén está aquí y Antioquía está para acá. Por eso le digo siempre, Biblia mata libro, mata mapa, mata todo. Si la Biblia dice que subió para Jerusalén, que está acá, y Antioquía la vemos en el mapa más arriba, pero la Biblia dice, y después descendió. O sea, acá yo no voy Descendió a del monte. Así, ok, pero yo no, pero dice, y luego descendió a Antioquía, no dice, y descendió de Jerusalén. por orden de la región de Galacia. Pareciera que siguiera bajando, y es para arriba según el mapa. Ya. Por eso yo no peleo con los mapas. Yo, si la Biblia dice subió, subió, y si bajó, bajó. Ok. Topografía. Bueno, usted sabe más que yo de eso. Usted fue a todos esos lados y estudió todo eso. Yo no. Dice, y después de estar allí algún tiempo, ¿allí dónde, Rosángel? La región de Galacia Galacia, y de Frigia. de Siria. Y después, oiga, le vuelvo a leer el 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, que es la de Jerusalén. Y luego descendió a Antioquía. ¿Dónde lo tenemos ahorita? En Antioquía. En Antioquía, ¿de cuál Antioquía?
De Siria. De Siria, de donde él salía, era la iglesia, vamos a llamarla la iglesia madre, ¿verdad? Sí. Ok. Y después de estar allí algún tiempo, ¿allí dónde? En la En, iglesia en Antioquía. siria. La iglesia de Antioquía de Siria, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Aquí comienza el tercer viaje, ¿no? Este es el tercer viaje. O sea que Pablo era tremendo, ya vuelve a salir otra vez. Como que, hermano, como que si no le hubiese pasado nada por el camino. Es 18 ¿Entiendes? Como que estuvo en hotel, de hotel en hotel, dando conferencias, montándose en avión, comiendo en hoteles 3 estrellas. No, no. Todos los sufrimientos y todas las persecuciones y todos los golpes y todos los encarcelamientos y todos los corre para allá y los corre para acá. Y el hombre a los días, vamos para allá otra vez. Eso era un fuego que Dios había puesto en ese hombre. Ujú. Ese es el deseo de trabajar. Entonces, eso nos enseña a nosotros que si este hombre con todas las adversidades y estaba firme a trabajar al Señor, porque a veces nosotros nos ponemos medio malcriados. Ay, por esto no sirvo más, no trabajo más en la iglesia, ahí me dejan quieto. Imagínate si Pablo se hubiese puesto así y todo. Ah, tú me mandaste, me vas a dejar que me apedreen, me vas a dejar que me pongan preso, me vas a dejar que me persigan. Sí, y sin embargo, Pablo estaba ahí, ok. Entonces volvió a pasar otra vez por Galacia y por Frigia, confirmando a todos los discípulos. O sea que ya esa gente conocía a Pablo, ¿cierto? Conocía a ¿quién más conocía? A Bernabé. A Bernabé. Bernabé. A Bernabé en el primer viaje. Y Y a a Sila. Sila. Y a Sila. Y a Sila, ¿quién más? A A Timoteo Timoteo. ¿y a quién más? y a A Lucas. Y a Lucas. Lucas. Qué tremendo, ¿eh? Ok, capítulo 24. ¿Estamos bien hasta aquí? Que aquí comienza ya el tercer viaje misionero. Sí. Sí. Ok. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura, como decir Robert, pues, ¿entiendes? Ah, pues, ¿por qué te ríes? Bien. Varón poderoso, elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. ¿Qué entiende usted por el espíritu fervoroso? Era fogoso, Qué apasionado. Y apasionado, dispuesto. Con ¿Entiende? entusiasmo. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Porque este Apolo era elocuente de palabra, era poderoso en la escritura, pero solo sabía hasta el bautismo de Juan. Hermano, y con eso le bastaba al hombre para llevarse medio mundo por delante. Por eso le digo a usted, lo que usted aprendió, lo poquito que usted se mantiene ahí, le va dando, esto es lo que yo sé, ¿entiende? A este hombre, Apolo, lo poquito práctico que sabía, hasta el bautismo de Juan, ahí le metió el pecho, y le hablaba. Usted hable, no se ponga, cuando alguien venga con profecía, dígale, mira, yo no sé nada de eso. Tú quieres hablar, yo te escucho. No se ponga usted a pelear y a suponer que yo supongo que el pastor dijo, que el evangelista dijo, que el anciano dijo, que el querubín protector dijo, que si usted no está claro, ¿para qué va a estar repitiendo cosas? No sé si me estoy transmitiendo bien. De que usted ni le va a ayudar, ni está claro, ni lo domina. Entonces, vaya a lo práctico. Y si no entendió, vuelve a escuchar el video después para que le quede claro. Pero la idea es como este hombre, Apolo, lo poquito que sabía, eso es lo que hablaba. Me transmití esa parte por lo menos. Ok. Después veremos la profecía, después veremos el Apocalipsis, veremos todo lo demás. Pero mientras tanto, acá. Ok. 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. ¿Qué es denuedo? Valentía. Valerosamente. Con valentía. Con valentía. Valerosamente, perfecto. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila,
Le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Aquila y Priscila sí sabían más de la palabra. Entonces lo tomaron y le hablaron más claro acerca del camino de Dios. Hermano, busque siempre, sin menospreciar a los demás, escuchar a la gente que sabe de la Biblia. No Amén. que emociona, Ujú, no que trampea, ujú. no no, que conozca de la Escritura, que usted pueda preguntar y le pueda responder, que todo lo que lleva hilaridad, lleva secuencia. Entonces, este matrimonio, mire cómo bendijo a Apolos y lo pusieron exactamente en las cosas del Señor. ¿Dónde está ocurriendo esto? En En Éfeso. Éfeso. En Éfeso. En Éfeso. ¿Dónde está Pablo? En- En, mm, Ajá, espérate. Pero él estaba todavía en Cesarea. yo me espero. Usted dice que me espera, ya me Después de espero. mucho tiempo salió por... En Antioquía. O él andaba Antioquía por... En Antioquía Siria. estaba. Él Ahí de Antioquía salió. Después está allí algunos tiempos, no se fue para Galacia y después se fue a Frigia. Ok, ya vamos a descubrir dónde estaba. Vamos a seguir El leyendo. camino para Éfeso. Ajá. Yeah. Y queriendo él pasar a Acaya, ¿quién es él? Apolo. Apolo. Los hermanos Ahí le está. animaron. ¿Cuáles hermanos? Priscila y aquí. Y aquí. Ajá. Y los de Éfeso. De los de Éfeso. Claro, los que estaban escuchando. Y escribieron a los discípulos. ¿A cuáles discípulos? A los de... A los que estaban en Corinto. A los que estaban en Corintios, que le recibiesen. Y llegado él allá, ¿a dónde? Así que yo leo la Biblia. De gran provecho a los que Da cuenta. Así que uno va leyendo y quién lo recibió y quién lo mandó y a dónde llegó, cuándo llegó. Hermano, difícilmente se me olvide después el asunto. Pero si lo leo corrido, a la media hora, ¿a dónde fue que leí? ¿Y qué fue lo que leí? Entonces yo voy por partes. Y queriendo él pasar a calle, entonces yo mismo me digo, Apolo, quería ir a calle. Los hermanos le animaron. ¿Cuál es hermano? Priscila y Aquila, que estaban con él. Y Vaya, le escribieron a los discípulos. ¿Cuáles discípulos. discípulos? Los los de Corinto. que le recibiese. Y llegado él allá, ¿a dónde llegó? Llegó por fin el hombre a Corintio. Agarra la idea, que te pareciera que de tonto, de niñito. No, es la forma, la repetición. Y como se lo está repitiendo usted mismo y lo está leyendo, ahí lo ayuda el Espíritu Santo a usted a poner esto por obra, a que se le haga carne. Y le recibiese, y llegado él, ¿a dónde llegó él? A Corinto. Fue de gran provecho a lo que por la gracia habían creído. Me pone acá, fíjense, hermano. A lo que por el entendimiento, a lo que porque comprendieron, o Por gracia. No, por la gracia. por la gracia. Usted y yo no creímos, hermano, porque somos inteligentes, somos sabios, no es que somos entendidos. No, olvídate de eso. Hay gente más sabia que nosotros, ¿sí o no? Sí. Hay gente más entendida que nosotros, más estudiada que nosotros, con mejor coeficiente intelectual y andan hablando de que Dios no existe. Así es. ¿Qué es lo que nos permitió a nosotros estar en sus caminos? La gracia. Gracias. Gracias, fuimos salvos. Ok. Entonces, para el discípulo que le recibiesen y llegando allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. Vehemencia. Ujú. Cuando yo estoy leyendo, me aparece la palabra vehemencia. ¿Para qué Con yo voy fuerza. a seguir leyendo si no sé lo que es vehemencia? Con fuerza. Fuerte. No sé. Si usted no sabe qué es vehemencia, ¿qué le toca hacer? ¿Qué le toca hacer? Vamos a ver. Buscarlo. Definición. Entonces, ¿para qué yo voy a seguir leyendo si no sé qué es vehemencia? Entonces, mire qué hago yo. O voy al diccionario, pero antes de ir al diccionario, me paso rápido a las otras dos versiones. Dios habla hoy. En Dios habla hoy, déjame ver Pues qué dice. delante Dios habla hoy, dice decía. que ellos no lo podían rebatir,
Ajá. Es Y si, indisputable. y si no me queda claro todavía, me voy a traducción lenguaje actual. ¿Cómo dice traducción lenguaje actual? Apolo se enfrentaba a los judíos que no creían en Jesús y Ajá. con las enseñanzas de la Biblia les probaba que Jesús era el Mesías. Entonces yo sé que ella hablaba con denuedo, con valor, que era con vehemencia, o sea que no se paraba, no tenía que lo aguantar. Pero si yo no llego a estar claro todavía ahí, entonces voy al diccionario, hermano. Porque ese es el problema de nosotros, que leemos la Biblia y no nos hacemos estas preguntas y después nos aparece una palabra que no sabemos el significado, pero seguimos por ahí para abajo. Y entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? ¿Correcta o errada? Correcta. Errada. Y ese es el problema de muchos líderes, muchos predicadores, que no escudriñan, no hacen esto que yo le estoy diciendo, y entonces, hermano, sueltan palabras locas, raras y extrañas ahí. Entonces usted ve a los predicadores hablando que espiritifláutico, que si catandaurílico, ¿entiendes? Para que inventando cosas. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por la escritura que Jesús era el Cristo, tremendo hombre. Y fíjate, hermano, una noticia que el libro lo dice, pero ustedes tienen que hacerlo. Que después Pablo escribiendo a los Corintios tuvo que corregir, porque la gente se había vuelto al grupo. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo. Yo soy de Cristo. Y yo soy de Cristo. Pero fíjate, ya la gente, no, Apolo es el hombre. Apolo habla bien, no, pero Pablo fundó. Sí, pero Pedro fue el que Cristo le dijo. No, yo me quedo con Cristo mejor, hermano. Cuidadito con los grupos. Todos somos del Señor. No busquemos grupos. Hay un pastor, ese es el pastor. Si Dios no quiere que él fuera el pastor, él pusiera otro. Esa es la autoridad. Eso hay que respetarlo. Eso hay que sujetarse. No te gusta, coge camino. Pero tú no estás ahí para violentar nada, para murmurar ni criticar. No te sirve, no te gusta, no lo quieres, coge camino, como me dijo una vez a mí. Mi hermano, a mí no me gusta como usted pastorea. Yo le dije, oye, ¿qué problema? Uno de los otros se tiene que irse. Yo no me puedo ir porque soy el pastor. Va a tener que irte tú. Ah, sí, el pastor me está corriendo. No, sino que la Biblia dice que no puede estar dos de mutuo acuerdo. Yo no voy a cambiar. Tú no vas a cambiar. Yo soy el pastor. Yo no me puedo ir. Hermano, se le quitó el asunto y se volvió amigo mío. Había quedado una pregunta en el aire. ¿Cuál era? ¿Que dónde estaba Pablo cuando ¿Dónde hemos quedado, ¿Dónde estaba Pablo? Pablo cuando llegó a Apolo? ¿Cierto? estaba en Éfeso? ¿Quién me lee nada más ese versículo y lo vamos a dejar hasta 19:1? Mientras Apolo Yo estaba que en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a Éfeso, donde encontró a varios creyentes. Entonces Pablo, ¿dónde estaba Pablo cuando En Apolo? camino, Estaba de camino, en camino. estaba viajando. Estaba por Galacia, por ahí, predicando por esos lados. No estaba cerca. Ok. Ven que la misma Biblia le responde la pregunta. Ok, entonces a partir del martes que viene, ya comenzamos ahora el tercer viaje misionero de Pablo. Pero era necesario hacer todo este recorrido para refrescar el conocimiento, para ponerlos al día, para responder cualquier duda. Pero hermano, de verdad estoy bien contento y muy gratamente sorprendido de que el conocimiento del primero y el segundo viaje le quedó. Estoy muy, muy agradecido. O sea, me estoy yo evaluando. Yo me estoy evaluando con ustedes. ¿Ves? Entonces, gracias a Dios porque no les tuve que anular las notas. Preguntas hasta acá sobre lo que hemos hablado. Paz, salud y bendiciones para todos. Y será hasta la próxima clase.